Nos queda el último panel de esta jornada, esta segundo encuentro, ¿cierto? Y tenemos dos presentaciones. La primera, en que va a participar el doctor desde Magallanes, ¿cierto? El doctor Mario Garay, el doctor Mario Silar. Ellos son académicos de la Universidad de Magallanes. Nos va a agradecer. La presentación de ellos va a ser evolución del sistema de admisión escolar SAE a 4 años de su implementación en la región de Magallanes. Y la segunda presentación es la doctora Jacqueline Rojas, ¿no es cierto?, de la Universidad de Playa Ancha, que va a presentar, ¿no es cierto?, la caracterización de perfiles de compromiso estudiantil, estudiante FIT y asociación con resultados académicos. Eh, Buenas tardes, colegas. Eh, con, eh, con Mario Sillar vamos a presentar la evaluación del sistema escolar, ¿cierto? El SAE, en los 4 años que lleva implementado en la región de Magallanes. Partimos desde esta investigación, ha comenzado desde cuando se implementó en el año 2017 y ahora 4 años de aquella iniciativa. Nosotros vamos viendo cómo ha aportado, ¿cierto? O se ha aportado significativamente en el proceso más inclusivo en el sistema escolar. Pasamos a la segunda, Mario. El presente trabajo busca, ¿cierto?, analizar el nuevo sistema de admisión escolar a 4 años de la implementación en la región de Magallanes, donde se observa, ¿cierto?, una desigualdad en el acceso a una educación de calidad entre los estudiantes prioritarios y no prioritarios, ¿ya? Y que eso también, esa desigualdad, se debe no solamente al sistema de admisión, sino que a nuestro sistema educativo, que es altamente segregador en el tiempo. Si bien el SAE promueve un escenario más equitativo, ¿cierto?, en lo que respecta a la elección de escuela, ¿ya?, los resultados nos muestran que la demanda en los escenarios SAE por cierto tipo de establecimiento exceda la oferta que el sistema escolar provee actualmente. Y también se realizará un análisis de cómo ha funcionado el nuevo sistema de admisión escolar en el contexto de la ley de inclusión, cómo se ha comportado la matrícula y las preferencias de los padres apoderados en relación a la calidad de los establecimientos educacionales antes y durante el SAE en la región de Magallanes. Esto con el objetivo, ¿cierto?, de contar con un diagnóstico respecto de los puntos fuertes, aquellos que deben fortalecerse dentro de la implementación de la política pública. En relación a las diferentes teóricas y evidencia empírica, ¿cierto? Para nadie es desconocido que el sistema educativo chileno tiene un modelo segregador, ¿cierto?, que no cede en el tiempo, a pesar de las distintas políticas que se han empleado de vuelta a la democracia, ¿cierto?, los distintos gobiernos, para ir rompiendo un poco la segregación, pero así todo conlleva un bajo grado de interacción socioeconómica y académica, y eso reconocido internacionalmente. Un elemento neurálgico, ¿cierto?, producto de lo anterior, el sistema educativo chileno es la concentración de estudiantes vulnerables en determinadas escuelas, segregadas social y geográficamente. La política de elección de escuela se concibe como programas que brindan a los estudiantes mayor oportunidad de acceso a los establecimientos educacionales, más allá de su área de residencia y su grado de vulnerabilidad, pero en la práctica, ¿cierto?, siguen concentrándose, aparte que tenemos un sistema más equitativo y justo en la asignación de los establecimientos que teníamos antes del SAE. Si bien las primeras evaluaciones, ¿cierto?, en la implementación del SAE son positivas, en tanto, la mayoría de las familias alcanza una buena, alcanza una de sus primeras preferencias y los actores valoran positivamente el sistema. Las prácticas de elección conservan un patrón previo, antes del SAE, siguen autosegregándose las familias, pero también podemos darnos cuenta que este tipo de segregación, cuando está la oportunidad, también las familias cuando postulan a otros establecimientos, el SAE pareciera asignarlo a también establecimientos vulnerables, y eso es lo que vamos a discutir más rato con los resultados. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿cómo afecta el SAE la segregación y distribución de la matrícula en la región de Magallanes? Siendo que
en los últimos 4 años de implementación. Eso es lo que vamos a tratar de dar respuesta en la presentación que vamos a desarrollar hoy día con Mario Silla. La metodología, ¿cierto? La investigación se basó en un diseño cuantitativo correlacional. Metodológicamente se analizaron las postulaciones realizadas por los apoderados que utilizaron el nuevo sistema. Para indagar los resultados de dicho proceso, se analizaron las bases de datos del ministerio, su matrícula, estudiantes CEP, índice de vulnerabilidad escolar, vacantes y preferencias en los procesos SAE. La muestra, postulaciones a prekinder y primero medio, especialmente prekinder, es porque ahí están las postulaciones puras, no contaminadas, a diferencia del primero medio que existen solamente vacantes, algunos cupos en los establecimientos, y se utilizaron tablas de frecuencia y tablas de contingencia variada, en donde se buscó caracterizar el fenómeno de estudio en su línea de base, condición de vulnerabilidad de los establecimientos, evolución de la matrícula y de preferencia en el SAE. Y se ocuparon pruebas también de medias y coeficientes de correlación parcial, en donde se buscó evaluar diferencias en la evolución de la matrícula y el vínculo existente entre la cantidad y la proporción de estudiantes vulnerables que tenía cada establecimiento con la asignación SAE de nuevos estudiantes categorizados como prioritarios. Bien, continúo yo. Muy buenas tardes. En el caso, tal como lo planteaba Mario recién, ¿cierto? De la situación expectante en la que quedamos nosotros como Universidad de Magallanes respecto a la instalación del SAE. El sistema de admisión escolar se implementó acá en la región como plan piloto el año 2017, por lo tanto es la única parte en Chile que ya lleva 4 años implementándose. Y es eso lo que nos ha inspirado también de ir evaluando cómo eso ha tenido algún impacto, si es que lo ha tenido, ¿cierto?, en la distribución de la matrícula, en la evolución de la matrícula del sector público, en la distribución de los estudiantes vulnerables, ¿cierto? Y un poco ya en la introducción, ¿cierto? Mario ya avisoraba un poco lo que hemos ido encontrando y ahora queremos mostrárselo, ¿cierto?, en la difusión de algunos de los resultados que hemos hallado, ¿no? Nosotros, como decía en la ficha metodológica Mario, nosotros filtramos la generación 2017 que entró a prekinder, ¿cierto? Que es la primera generación afecta al SAE. Entonces nosotros tomamos la matrícula de prekinder a segundo básico, ¿cierto? Tomando en cuenta que esos 4 años son los 4 años afectos al SAE y excluimos la matrícula de todos los establecimientos que haya ingresado con el sistema antiguo, ¿no? Y obviamente tomamos los establecimientos que tienen desde prekinder a segundo básico, ¿cierto? Y estos son los resultados, ¿no? Previo al SAE, fíjense que los colegios particulares pagados o los particulares sin subvención venían subiendo muy fuerte su matrícula en un 32% respecto al 2013 al 2016, que son 4 años previos al SAE, y 4 años posterior al SAE, los colegios particulares pagados redujeron su matrícula en 9,8%. Los colegios subvencionados venían subiendo en un 17,4%, y en el periodo post-SAE, ¿cierto? Los colegios subvencionados caen en un 3,2%. Los colegios municipales venían cayendo en su matrícula en un 6%, si analizamos solo los últimos 4 años, ¿cierto?, previo al SAE, y los 4 años post-SAE, ¿cierto?, los colegios municipales dejan de caer a la misma velocidad y solo se reducen en un 2,2%. Considerar, eso sí, ¿cierto?, lo vamos a decir o lo vamos a reiterar en las conclusiones, que nosotros no creemos que toda la evolución de la matrícula o todas las diferencias que se producen en estos 2 periodos analizados tengan que ver solo con el SAE, sino que también con una evolución demográfica. Punta Arenas la región de Magallanes es una región pequeña, en donde la población en edad escolar también va en retroceso, y que puede también tener impacto en análisis como los que estamos haciendo acá, tratando de determinar si el SAE tiene o no impacto en la matrícula. Lo mismo hicimos, esto que hicimos acá con prekinder a segundo básico, lo hicimos con la matrícula de primero a cuarto medio, ¿cierto? Los niños que entraron con SAE, o los jóvenes que entraron con SAE a primero medio, ¿cierto? Hoy día están en cuarto, el 2020 estaban en cuarto, ¿cierto? Por lo tanto, la matrícula de primero a cuarto medio es completamente SAE en términos de educación media, en sentido estricto, o con el matiz, por cierto, ¿cierto? Que algunos establecimientos educacionales
tienen matrícula desde kinder o de prekinder hasta cuarto medio, y por lo tanto de octavo a primero no ofrecen la totalidad de sus cupos. Por lo tanto, no es, como decía Mario recién, ¿cierto? No es pura la matrícula por ingreso SAE, sino que algunos establecimientos que tienen educación básica y media encadenan, ¿cierto?, matrícula que vienen desde educación básica. Y aquí los resultados no son tan diferentes en un periodo a otro, ¿cierto? Los municipales pasan igual, los subvencionados venían subiendo en 0,1 su matrícula y pasan a 1,6, y los colegios particulares pagados pasan de 0,6 negativo a aumentar en 3,9% su matrícula. Si comparamos, ¿cierto?, como en términos de igualdad de medias, vemos que hay diferencias significativas en el caso de la matrícula de prekinder a segundo básico. Ahí en la región tenemos 14 establecimientos particulares subvencionados que en promedio iban aumentando 28 o 27,9 estudiantes promedio en el periodo analizado, ¿cierto?, previo al SAE, y post-SAE empezaron a perder, estos mismos 14 establecimientos empezaron a perder 3,29 estudiantes promedio, ¿no? Mientras que los municipales, previo al SAE, perdían en promedio 7,67 estudiantes, los 33 establecimientos municipales de la región. Esa diferencia entre ambos era estadísticamente significativa, y esa diferencia dejó de ser estadísticamente significativa por dependencia post-SAE, ¿no? En primero o cuarto medio no vemos diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos periodos, ni previo al SAE ni posterior al SAE. 5 minutos. Perfecto. En la evolución de las primeras preferencias, ¿cierto? Acá tenemos el pre-kinder, y acá lo que queríamos demostrar un poco es la diferencia entre el fenómeno social o el fenómeno cultural o sociológico, ¿cierto?, que se produce en elegir escuela en pre-kinder. Las vacantes se concentran, ¿cierto?, en establecimientos municipales, ¿cierto?, y sin copago, pero las primeras preferencias de los apoderados se concentran, ¿cierto?, mayoritariamente en colegios subvencionados, ¿cierto? Y además esa evolución, fíjense que el 2017, el primer año del SAE, los establecimientos municipales tenían la mayoría de las primeras preferencias, 53 versus 47, eso ha ido bajando con el tiempo, 48, 43, 43, ¿no? Diferente pasa con primero medio, ¿cierto?, que es un fenómeno diferente, en donde no todos los apoderados de la comuna o de la región pasan por ese proceso. Muchos de los apoderados tienen a sus hijos en colegios que tienen básica y media, y por lo tanto el proceso de elegir escuela en primero medio es un fenómeno diferente al del pre-kinder, en donde, fíjense, la mayoría de las vacantes se encuentra en los colegios municipales y sin copago, que son los liceos, particularmente los liceos públicos, ¿no? Que solo tienen educación media. Acá un indicador bien sencillo, ¿cierto?, que es la cantidad de vacantes y preferencias en general, y primeras preferencias, para ser preciso, tanto en prekinder como en primero medio. Lo que podemos ver es que la demanda por colegios particulares subvencionados es creciente en el tiempo, es decir, hay más demanda de primeras preferencias que vacantes, ¿cierto?, de 1,05, 1,26, 1,29, 1,38 el 2020, por colegios particulares subvencionados, ¿cierto? Tendencia parecida vemos en los colegios con copago, ¿cierto? Cuando el indicador supera a 1, implica que hay más primeras preferencias que vacantes, ¿no? Y que en el sector municipal o en los colegios sin copago siempre es menor a 1, o sea, hay más vacantes que primeras preferencias. Acá otro elemento importante es que podemos ver que si nosotros analizamos la cantidad de postulación de estudiantes prioritarios, es una relación que no está tan correlacionada, pero sí, como lo anticipaba Mario, está correlacionada con la asignación. Es decir, la cantidad de estudiantes prioritarios en el año anterior, ¿cierto?, índice de vulnerabilidad escolar, ¿cierto?, la proporción de matrícula de estudiantes vulnerables, predice la cantidad de estudiantes prioritarios que se le asigna a esa escuela, ¿no? Y vemos una correlación tenue, pero interesante en esos indicadores, ¿no? Y en prekinder la relación es muy, muy, muy fuerte si nosotros intentamos predecir la cantidad de estudiantes prioritarios que se le asigna a una escuela en función a la cantidad de estudiantes CEP, ¿no? Nosotros sacamos la matrícula de estudiantes CEP de cada escuela,
y la cantidad de estudiantes se predice o está altamente correlacionada, ¿cierto?, con la cantidad de estudiantes prioritarios que se le asigna a esa escuela en el SAE del año siguiente, ¿no? Fíjense que en los colegios particulares subvencionados, mientras más estudiantes SEP, más estudiantes prioritarios se les asigna al año siguiente en términos de correlación, ¿no? Para ir pasando a las conclusiones, dejo a Mario, ¿cierto? Gracias. Como hemos podido ver, el SAE genera un entorno más justo para la asignación de estudiantes, ¿cierto? Todos tienen las mismas oportunidades de ingresar a la escuela, pero existe un número reducido también de escuelas socialmente deseables en donde se concentran las primeras preferencias. Y eso ya no es un problema del SAE, sino que es de nuestro sistema educacional. La pérdida de matrícula en el sector municipal se reduce. El efecto SAE es matizado con diferencias de ingreso en prekinder y la transición a primero medio. A lo mejor el algoritmo debería usar particularidades para primero medio, pensando que hay muchos establecimientos, ¿cierto?, que tienen hasta octavo. Por lo tanto, cuando salen estos estudiantes de octavo, que la mayoría son colegios municipalizados, tiene poco chance en entrar a colegios altamente deseables. Y por lo general, como explicaba Mario, ¿cierto?, los cupos estaban principalmente focalizados en los colegios municipales. La familia de estudiantes vulnerables no es que postulen más a los establecimientos vulnerables, y ese es un análisis que también indicaba Sellar, pero lo que sí ocurre que cantidad de estudiantes vulnerables de un establecimiento predice la asignación de estudiantes prioritarios al año siguiente. Entonces es un tema bastante interesante que ahí habría que profundizar por qué está sucediendo eso, ¿ya? Que en el fondo estaría un poco en contra de del efecto que debería producir el SAE dentro de la ley de inclusión. El periodo analizado se aprecia un elevado aumento de las preferencias por establecimientos particulares subvencionados y con copago. También se advierte un aumento en la sobredemanda de establecimientos con categoría de desempeño medio y alto, que también alcanza una alta concentración de establecimientos particulares subvencionados. Y por último, ¿cierto?, lo que nosotros planteamos en términos de revisión del sistema de admisión escolar es que consideramos que es un mejor mecanismo de asignación, más justo, más transparente para la demanda de las familias y de los estudiantes a los establecimientos, pero que no está modificando por sí solo el fenómeno social complejo detrás de la elección de escuela por parte de las familias. El SAE hasta ahora no es suficiente o no sería suficiente según nuestra expectativa, ¿cierto? Y esto, obviamente, las conclusiones son acotadas al caso de Magallanes, que es una región no totalmente representativa de lo que ocurre en las distintas zonas o regiones de Chile, pero no es suficiente para generar una distribución más equitativa de los estudiantes vulnerables, más que el sistema antiguo. El SAE, y esto lo hemos venido discutiendo ya varios años desde que se instaló el sistema con Mario, y en las distintas reuniones o escenarios o foros como este, planteamos que el SAE es muy útil no solo como mecanismo de asignación, sino que por transparencia va generando la visibilidad de algunos elementos que no eran visibles con el sistema antiguo, como por ejemplo la real demanda que tiene cada uno de los establecimientos, ya sean públicos o privados, la cantidad de rechazos que tiene un establecimiento cuando las familias son asignados a cada una de esas instituciones, cómo evolucionan la demanda en el tiempo y cuáles instituciones son las sobredemandadas, ¿cierto? Siempre hemos dicho, ¿no?, que en el fondo podríamos ampliar algunos establecimientos públicos en base a la demanda que nosotros observamos a través del SAE, ¿cierto? Ya sabemos cuánta demanda tiene. Además, entre otras cosas, por ejemplo, está la georreferenciación de los postulantes en distancia a los colegios deseados, ¿cierto? Entonces, todos estos insumos nosotros consideramos que son clave y que el SAE merece mucha atención en función al futuro de la educación pública y las políticas que quisiéramos diseñar, ¿no? Excelente. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, colegas. Pasemos, yo creo, inmediatamente a la colega Jacqueline. Gracias, Illich. Bueno, los saludo aquí desde Viña a todos, ¿no?, a los que están allá en la sala, a los que están online. El trabajo que yo voy a compartir es una investigación que hemos desarrollado
durante los años 20 y 21 con José Miguel Salazar, que también está presente hoy día, de la Universidad de Valparaíso y del área de políticas de educación superior en IESED. Bueno, antes de compartir el trabajo, ¿no es cierto? Y a propósito de que en este encuentro también estamos compartiendo no solo nuestros trabajos, sino algunas estrategias que ayudan a fomentar la investigación, les quiero comentar que este proyecto además es financiado por un concurso interno de la Universidad de Playa Ancha. Lo distintivo, digamos, que se trata de una convocatoria a proyectos asociativos con otras universidades del Estado. Entonces, a mí me parece que es una estrategia digna de relevar, ya que no solo ayuda a fomentar que los investigadores de la propia universidad podamos desarrollar investigaciones, sino que también fomenta la asociatividad. Entonces, a partir de eso es que comenzamos a trabajar con José Miguel, y también a partir de un segundo tema que nos vincula a ambos, y que es un proyecto mayor que tiene también una relación con este trabajo que nosotros estamos presentando, que estamos haciendo, y es que ambos participamos en el proyecto Uso de Evidencia sobre Compromiso Estudiantil para el Mejoramiento de la Calidad de Educación Superior, que aplica la encuesta ENSE, la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil, donde ambos participamos por nuestras universidades. Y solo les voy a mencionar acá que nosotros usamos la base de datos que recoge ENSE para nuestro trabajo. Entonces ENSE recoge una base grande de todas las universidades que ustedes pueden ver en la lámina que participan, y nosotros de ese proyecto tomamos los datos que tienen que ver con los estudiantes de pedagogía. Entonces quería comentar esas dos situaciones. ¿Qué sabemos de la experiencia formativa, ¿no? En términos de investigación y conocimiento acumulado sobre el tema, hay diversos estudios sobre lo que pasa en educación superior y cómo los estudiantes aprenden. Sabemos que los estudiantes, ¿no es cierto?, no son continentes vacíos, sino que aprenden en la medida que ellos están haciendo, que están trabajando, que están interactuando con otros. Y que aprenden también, ¿no es cierto?, de manera diferente en la medida que son capaces de ir reflexionando sobre su práctica, y que además este aprendizaje es a lo largo de la vida, es un aprendizaje, ¿no es cierto?, permanente. Entonces, bueno, yo estaba planteando, ¿no es cierto?, que conocer mejor la experiencia estudiantil y poder vincularla a las prácticas institucionales y al logro de resultados formativos nos ofrece posibilidades para reorientar u orientar la gestión de calidad en nuestras universidades, generar nuevas capacidades para enriquecer las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y contribuir a incrementar la información pública disponible en este campo. El concepto de compromiso estudiantil que utilizamos plantea que se entiende como el estado y disposición de los estudiantes para abordar su estudio y lograr aprendizaje, y también al esfuerzo deliberado que realizan las instituciones de educación superior para facilitarlo. Es decir, por una parte, ¿no es cierto?, esto es responsabilidad de los estudiantes, pero también de las instituciones, no son por separado. El instrumento ENSE lo que intenta es medir qué hacen los estudiantes en contraposición a qué opinan o cuán satisfechos están, aunque de todos modos tiene algunos elementos que consideran estos aspectos, pero básicamente el foco es medir frecuencia, ¿no?, respecto a lo que hacen en su paso por la universidad. Los supuestos acá son, ¿no es cierto?, que los estudiantes son distintos, evidentemente, que tienen diversas maneras de aprender, que los proyectos institucionales también son diferentes, y que además no es lo mismo estudiar medicina, estudiar derecho o estudiar pedagogía, que son tradiciones, ¿no es cierto?, distintas, lenguajes distintos, y lo más importante, modos de aprender distintos, ¿ya? Además de eso, en el caso de las carreras pedagógicas, ¿no es cierto?, hay otros elementos de contexto que tienen que ver con la ley 20.903, ¿no es cierto?, que crea este sistema de desarrollo profesional docente, que establece ciertas exigencias nuevas para el desarrollo de los programas de formación, para el acceso de los estudiantes, que fija puntajes mínimos más altos, las pruebas de diagnósticos que deben rendir, etcétera.
Y bueno, los pocos datos disponibles en la mañana, el profesor que dio la conferencia inicial, ¿no es cierto?, decía falta en evidencia respecto de ciertos temas en educación superior. Entonces, bueno, hay poca evidencia, o esa evidencia a veces está más centrada en indicadores de progresión, de logro, de satisfacción de los estudiantes, incluso de lo que hacen al egreso, pero no se conoce mucho de su experiencia estudiantil. Entonces, nuestro proyecto pretende aportar en esa línea. Brevemente nos planteamos como objetivo caracterizar los perfiles de compromiso estudiantil de los estudiantes de formación inicial docente, de universidades del Consejo de Rectores, y determinar su asociación con los resultados académicos. A nivel de objetivo específico, bueno, tratamos de definir los perfiles de compromiso estudiantil de grupos de estudiantes, comparar eso con la muestra ENSE de todo el sistema, y determinar asociación, ¿no es cierto?, entre estos perfiles de los estudiantes FID y sus resultados académicos, principalmente tasa de aprobación, retención y promedio de notas. La encuesta que se aplica tiene todos estos elementos, una parte de caracterización de los estudiantes que incluye antecedentes personales, socioeconómicos, etcétera. Una parte también de resultados, de notas, de tasas de aprobación, algunas preguntas relacionadas con percepciones sobre su carga de trabajo, su expectativa, el logro de ciertas competencias, y principalmente las dimensiones de compromiso estudiantil. Como se indican ahí al centro, son 7 más una que se piloteó en el 2019, y un elemento también que se incluye que denominamos las prácticas de alto impacto, que son, digamos, están relacionados con aquello que realizan los estudiantes, y que identifican su contribución a mejorar el compromiso estudiantil y a promover mejores resultados académicos y una mayor valoración de la vida universitaria. Comentarles, como les decía, que nosotros utilizamos parte de los datos que recoge ENSE. En el año 2019 recogimos 9.800 y algo encuestas de estudiantes que participaron. De esos, 1.213 correspondieron a estudiantes de formación docente, de 11 carreras, de 8 universidades del Consejo de Rectores, y de estudiantes de la cohorte 2019 y de la cohorte 2016. Se aplica a estudiantes de primer año y estudiantes de cuarto año, o que llevan más bien 4 años en la universidad, no necesariamente están en cuarto año. Nosotros para nuestros análisis agrupamos a los estudiantes en 3 grupos: educación básica, educación parvularia diferencial y otras pedagogías, ¿ya? Algunas características de los estudiantes de pedagogía. Bueno, en términos generales, las mujeres predominan en las carreras de educación, independiente de los 3 grupos, ¿no? En una mayor proporción, en parvularia y diferencial, un 96% de las estudiantes son mujeres, un 91% en educación básica y un poco menos, un 58% en otras pedagogías. ¿Ya? Esta tendencia es similar al contrastarla por cohorte. Contrastando con la base total de ENSE, los hombres corresponden a un 36% y las mujeres a un 64%, por lo que hay una diferencia importante respecto de las carreras pedagógicas. En términos de edad, en general el promedio de los estudiantes de pedagogía está en torno a los 21 años en los 3 grupos. Tienden a ser ligeramente más jóvenes los estudiantes de educación parvularia y diferencial, y respecto de la base ENSE estamos un poquito más, digamos que el promedio es de 20 años. Nosotros encontramos en especial en las carreras de otras pedagogías estudiantes que van entre los 18 y hasta los 50 años. El rango también en la muestra de ENSE llega incluso hasta los 68 años. Los estudiantes de educación trabajan más que los estudiantes de la muestra general de ENSE, y dentro de eso son los estudiantes de educación básica los que declaran trabajar más y más horas, ¿no?
También son los estudiantes de básica, aquellos que tienen madres con mayor escolaridad entre los tres grupos, alrededor de un 35%, entonces tienen madres con educación técnica profesional o universitaria. La mayoría, alrededor, en promedio un 50% en los tres grupos, provienen de colegios particulares subvencionados. Muy poquitos provienen de colegios particulares, y en este caso los que vienen de colegios particulares son principalmente de educación básica, bastante más que el resto de los otros dos grupos. Son estudiantes también con un índice de vulnerabilidad bastante alto, entre un 68,6 y un 75, bastante superior, casi 10 puntos superior a lo que es la media de la escala de IBE en la base total del ENSE, que es de un 64,4. Otra característica importante es el alto porcentaje de gratuidad también que tienen los estudiantes de pedagogía, que va entre un 66 y un 79%. En general, si miramos estas características, observamos una cierta consistencia en el perfil socioeconómico de los estudiantes. Provienen de colegios más vulnerables, alto porcentaje de gratuidad, trabajan más que el resto de las carreras de la muestra de ENSE, y además, en su mayoría, son mujeres. Uy, otra vez no se mueve. Quedan 4 minutos y medio, si acaso. No me descontaste los minutos perdidos. Los desconté todos. No. En términos del índice de compromiso estudiantil, a nivel agregado, ¿no?, se revelan algunas diferencias entre los tres grupos, y entre ellas y las medias observadas en la muestra general de ENSE. En los estudiantes de primer año, el grupo de educación parvularia y diferencial presenta mejores resultados, seguido de cerca por básica. Ellos son significativamente superiores al grupo de otras pedagogías, pueden ver ustedes ahí en la lámina. Bueno, voy a ir bien rapidito para alcanzar a terminar. En términos de la comparación de cuarto año, la situación de los estudiantes es un poquito distinta. Aquí los estudiantes de educación parvularia y diferencial y de otras pedagogías presentan un menor desempeño, que es bastante significativo, y el promedio en general en cuarto, la línea punteada acá es la media de ENSE. Entonces, en primer año está sobre la media de ENSE, y en cuarto, bueno, algunos sí, otros están más justo en esa línea. Bueno, no voy a alcanzar a mostrarles mucho relacionado con índices más específicos, pero, por ejemplo, plantear en aprendizaje de orden superior, los estudiantes de cursos superiores exhiben menor frecuencia, por ejemplo, en la ejercitación de tareas cognitivas complejas, que uno pudiese pensar que eso podría ser al revés. La interacción docente-estudiante también, bueno, es mucho más alta en los estudiantes de cuarto año, aunque hemos visto ahora post pandemia, ¿no?, en la nueva aplicación del 2020, que estos resultados tienden a cambiar y han tenido cierto efecto sobre este tema. Estrategias de aprendizaje, en apoyo institucional, también voy a relevar, digamos, que el apoyo institucional mide cuánto se fomentan diversos servicios y actividades, como biblioteca, laboratorio, etcétera, al mismo tiempo que cuánto se contribuye al bienestar general estudiantil. Y vemos acá que en primer año, los estudiantes de parvularia y diferencial reportan grados de apoyo institucional más altos, significativamente más altos que los otros grupos de carrera. Los de básica son los que reportan menor apoyo institucional. Y cuando vemos la corte del cuarto año, en especial en las carreras de otras pedagogías, ¿no es cierto?, reportan bastante menor apoyo institucional respecto de los estudiantes de primero. En términos de resultados académicos, estos no forman parte de los índices de compromiso estudiantil, pero sí son un factor de interés para establecer si a mayores niveles de compromiso estudiantil se alcanzan mejores resultados. Por eso se incluyen en el análisis. Y bueno, vemos en términos muy generales que los estudiantes de pedagogía alcanzan promedios de nota bastante más altos que la media de ENSE,
siendo particularmente en cuarto año, ¿no es cierto?, mejores promedios de nota. Lo mismo con la tasa de aprobación de las asignaturas. No se verifican diferencias tan importantes entre primero y cuarto, pero sí hay algunas diferencias en la distribución de los estudiantes de educación parvularia y diferencial respecto de los estudiantes de básica y de otras pedagogías. Mientras en el primer caso cerca de un 90% de los estudiantes aprobó la totalidad de los cursos, en los otros dos solo un 50%. Bueno, nosotros con toda esta información no pudimos obtener la caracterización de perfiles que queríamos por carrera o por grupos de carrera. Entonces desarrollamos otro análisis, digamos, más específico, que fueron análisis de clúster. Y estos análisis sí nos permitió evidenciar más claramente perfiles estudiantiles, ¿no? Ahí ustedes pueden ver cómo se representan. En los modelos estadísticos llegamos a 4 clústeres, donde el clúster 1, ¿no es cierto?, el que muestra los mejores resultados, vamos a decir, en términos de los índices de compromiso estudiantil. Después en las preguntas podemos profundizar un poquito más. Ahí hay algunas características de los clústeres. Por ejemplo, la mayoría son mujeres, aunque en el clúster 4 hay un poco más de varones. Hay situaciones, por ejemplo, la mayoría están en universidades no metropolitanas. Entonces hay algunas características, pero que no voy a alcanzar tampoco a mencionar. Ahí lo pueden ver respecto de las universidades, la composición de los clústeres según universidades. Solo decir ahí que la mayoría de las universidades tiene porcentajes relativamente similares en los 4 clústeres, pero se destacan, por ejemplo, la Universidad Beta y la Gamma, que tienen muy bajo porcentaje de estudiantes en el clúster 1, y la Universidad Delta, al contrario, ¿no?, que es la que tiene de todos sus estudiantes la mayor cantidad en el clúster 1. Respecto a la pregunta, ¿cuánto ha contribuido tu experiencia en la universidad a tus conocimientos, habilidades, desarrollo personal, que mide habilidades como escribir o hablar claramente, analizar información numérica, etcétera? Los estudiantes del clúster 1 se posicionan en un nivel superior respecto del índice de logro de competencia en comparación al resto de los clústeres. Lo mismo ocurre respecto a la fidelidad hacia la carrera, hacia la universidad. También en el clúster 1 estos porcentajes son bastante más altos respecto de los otros. En cuanto a si durante el tiempo en la universidad, en qué medida las asignaturas lo han motivado y desafiado, y en general cómo se evalúa la experiencia universitaria, también los estudiantes del clúster 1 y el 2 declararon en gran medida que sus asignaturas los motivaron mucho para trabajar, y definen o evalúan de manera muy buena o excelente su experiencia universitaria, a diferencia de los clúster 3 y 4, donde esto baja bastante más. Cuando vimos, ¿no es cierto?, la asociación ahí con las variables de resultado académico, los hallazgos principales dan cuenta de que todos los clústeres se encuentran tanto en su mediana como en su media sobre la línea o sobre los resultados de la muestra general, ¿no? Para el caso de los estudiantes del clúster 1, presentan una mediana de 5,8 y una media de 5,6, bastante más sobre el promedio de la muestra ENSE. Lo mismo en términos de la tasa de aprobación. Esto es bastante consistente, la aprobación del clúster 1 con todos los resultados anteriores, por lo que se tiene que no solo es sustantivamente mejor que el resto de los clústeres, sino también que el 75% de sus estudiantes se encuentra sobre la media de ENSE. Y ya voy terminando. Luego hicimos también algunos análisis de regresión para incorporando los distintos predictores asociados a las características de los estudiantes, y en realidad, bueno, identificamos algunos elementos
¿no es cierto?, que son mejores predictores, pero en general las características individuales no explicaron tanto los resultados académicos. Por lo cual nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que el tema de los índices de compromiso estudiantil aporta en ese sentido. En resumen, ¿no?, y a modo de conclusión nomás, hay ciertas diferencias que presentan o ciertas características que tienen los estudiantes de pedagogía que los diferencian de los otros estudiantes de la muestra ENSE. Pero sobre todo, bueno, estamos trabajando todavía este tema con José Miguel, pero en un primer aprendizaje también que tuvimos respecto de los estudiantes de pedagogía es que no nos sirve tanto desde el tema del compromiso estudiantil estudiarlo por carreras, porque es demasiada la heterogeneidad, ¿no es cierto?, la diversidad, pero sí cuando entramos al análisis de clúster nos permite identificar más claramente los perfiles de compromiso estudiantil. Y vemos que hay una relación entre compromiso estudiantil y resultados académicos. Excelente, muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias a todos y todas quienes han estado de forma presencial, a quienes han estado también todo el día tras la pantalla, siguiendo este seminario, este primer día. Acabamos de ver una presentación que trata los temas de formación docente, pero que están en el área, ¿no es cierto?, de educación superior, y la anterior, que está en el área política, también toca temas de justicia social. En el panel anterior vimos a alguien que era del área de justicia social y formación docente, y trataba también temas de educación superior. Entonces, lo digo porque en la idea que nosotros siempre hemos desarrollado y propiciado de que las áreas no son compartimentos estancos, y propiciar no solo el trabajo interinstitucional, sino que también interárea.